Un feliz viernes, saludos cordiales y afectuosos a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio. Vamos a hablar este viernes con la ministra de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, a quien le damos la cordial bienvenida, para hablar de esto que Diario El Comercio trae en primera página, la mayoría de afectados por las lluvias en la costa ecuatoriana. Pero aquí hay un tema fundamental que es bueno analizarlo también. ¿Cuál ha sido la gestión local a quienes corresponde? A los gobiernos autónomos descentralizados, que casi parece un mundo aparte, los municipios y los consejos cantonales que debieran asumir. Por cierto, hay corresponsabilidad del gobierno central, pero también las respuestas inmediatas, las acciones preventivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Luego de la bienvenida, queremos empezar con la ministra Alexandra Ocles. Bueno, ¿cuál es su balance inicial de este impacto por el invierno en estas condiciones? Muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, tenemos ya en estos últimos días un arranque del invierno con mucha más fuerza. Hemos tenido algunos episodios a partir del mes de octubre del año anterior, episodios quizás aislados en varias provincias, pero ya viendo en el contexto nacional y con lo que ha sucedido en estos últimos días, hay una situación compleja que obviamente habrá que seguir monitoreando en varias provincias del país en donde está declarada la emergencia, por ejemplo, en algunos cantones como Machala, Pedernales y Jama. Son 3 cantones, tanto en la provincia de El Oro y Manabí respectivamente, que están declarados en emergencia por las condiciones de estos últimos días, y específicamente en otros también se está atendiendo. Pero como digo, este es un invierno moderado, según se ha estimado, pero de todas formas vamos a estar monitoreando la situación porque entendemos y sabemos claramente que en distintos sectores, en distintas provincias, la situación se complejiza muchísimo más por otra serie de factores. ¿Y cómo ha visto usted, como ministra de Gestión de Riesgos, el estado de los servicios, que por cierto se afectan, pero también hay una responsabilidad de los gobiernos locales de tener esas defensas que en verano debieran construirse? Estimada Miguel, la verdad tengo preocupación. Nosotros hemos hecho un trabajo de recorrernos del país de norte a sur, de este a oeste, hablando con los gobiernos locales, hablando con las autoridades, tanto municipales, provinciales, conjuntas parroquiales, pero mi principal preocupación está en realidad en los gobiernos municipales, en donde la responsabilidad y la competencia de gestión de riesgos es una competencia subsidiaria y concurrente, y obviamente sabemos y tenemos claro que el gobierno central tiene una parte de responsabilidad, pero una gran parte también de responsabilidad está en el territorio, está en manos de las autoridades locales, y es aquí donde vemos una gran debilidad cuando, por ejemplo, sus unidades de gestión de riesgos no están completamente conformadas, o solo tienen una persona que hace el trabajo, o encargan a alguien que no siempre tiene el conocimiento de la gestión de riesgos. Ven a la política de gestión de riesgos como una política exclusivamente de respuesta, cuando esta es una política transversal, es decir, hay que mirarla desde el contexto del desarrollo local, y eso implica poder tener y entender que hay una fase de preparación, que hay una fase de prevención que también es súper importante, y que obviamente cuando llega una emergencia la atendemos y respondemos, pero luego también debemos entrar en una fase de recuperación, y esto no está pasando. Entonces, los intereses de las ciudades o de las autoridades que están al frente de las ciudades no siempre están orientados, por ejemplo, a generar obras de prevención, obras de mitigación, que sean aquellas que disminuyan el impacto de los inviernos, sino ya es parte del paisaje vernos cada año con ciudades inundadas, con cantones llenos de lodo, con pérdidas económicas, tanto para los gobiernos locales, pero sobre todo para las familias en el país. Ministra Ocles, ¿cuántos municipios de los 221 tienen una estructura de vida
para enfrentar la gestión de riesgo? Muy pocos, Miguel. ¿Hablamos de cuántos? Digamos, están en 212 cantones, han establecido sus unidades de gestión de riesgos. De ellos, yo le diría que si acaso un 2 o 3% tienen estructuras muy bien armadas, sobre todo los municipios grandes. Los municipios pequeños tienen una serie de limitaciones. Es decir, no llegan ni a 10 municipios. No llegan ni a 10 municipios. De los 221. Así es. Eso es complejo decir, con una estructura armada que soporte y que tenga toda la fuerza para poder atender, son muy poquitos. ¿Cómo pueden afrontar una emergencia en estas condiciones sin una debida estructura organizacional? Bueno, es realmente complejo y por eso nosotros en el territorio insistimos mucho en el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados, insistimos en la formación de los funcionarios, insistimos también en el nivel de concientización que tiene que hacer la gente, porque es la otra parte. Por un lado están los gobiernos autónomos, pero por otro lado está el propio ciudadano, es decir, cuánto estoy aportando a que estas condiciones que tengo en mi barrio sean de las peores, cuánto estoy haciendo para evitar que las alcantarillas de mi barrio estén llenas de basura, cuánto estoy haciendo para limpiar conjuntamente con mi comunidad recurrentemente las calles de mi barrio, de mi comuna. Es decir, hay una serie de factores que confluyen precisamente en encontrarnos en cada año con ciudades anegadas, como lo que hemos visto en estos días. ¿Y cuál es el balance a este viernes, ministra Ocles, de la situación, de manera especial en el litoral ecuatoriano? Bueno, tenemos en este momento principalmente provincias como El Oro, como Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Santa Elena, que serían de las provincias más afectadas en el contexto del litoral. Y a nivel nacional, en este momento, las tres más afectadas son El Oro, Chimborazo y Pastaza. Pero como balance general tenemos hasta ahora 239 personas damnificadas, tenemos 12.581 personas afectadas, 15 fallecidos, ya con haber encontrado a esta persona que teníamos desaparecida en Morona, Santiago. El número sube, estamos en 15 fallecidos, tenemos 959 personas evacuadas, viviendas afectadas 1.945, cultivos afectados 2.221, metros lineales de vía afectados 18.180. Son datos que son absolutamente cambiantes, ¿no es cierto?, conforme van pasando los días, pero este es el acumulado nacional que tenemos desde octubre de 2019 a la fecha, que es nuestro periodo de inicio de época lluviosa hasta el momento. Si uno compara con el año anterior, ¿en qué condiciones estamos este año? Le diría que tenemos un incremento que nos empieza a preocupar. Vamos obviamente a seguir monitoreando la situación en cada uno de los lugares, sobre todo en aquellos donde tenemos una mayor vulnerabilidad, pero sí son datos que nos empiezan a preocupar enormemente porque vemos que la capacidad de respuesta en el territorio sigue siendo también débil. ¿Y cuáles son las provincias más afectadas de manera especial en el litoral? ¿Qué ha pasado en Manabí? ¿Qué ha pasado en Esmeraldas? En el litoral tenemos la provincia del Oro, específicamente Machala, tenemos también Manabí, en este caso con dos cantones, Jama y Pedernales, tenemos la provincia del Guayas, con Pedro Carbo, por ejemplo, uno de los cantones afectados, Isidro Ayora también. En la provincia de Los Ríos, algunos cantones también se han visto afectados, pero son esas principalmente Santa Elena, pero con menos intensidad, pero sobre todo en este momento El Oro y Manabí. Ahora, una cosa es trabajar en emergencia, en plena lluvia, luego vendrá la etapa cuando termine las lluvias,
se seca y vienen también los problemas de enfermedades. ¿Cómo se trabaja en prevención? Porque los GATS y el gobierno deberán empeñarse en trabajar luego en esa etapa. Así es, nosotros tenemos ya establecido un poco la dinámica y los protocolos a través de los cuales las distintas entidades entran en el momento indicado a hacer las labores respectivas, y en este caso Salud trabajó con nosotros previamente en un proceso también de mingas comunitarias que organizamos en algunos lugares, sobre todo en aquellos donde vemos que recurrentemente suceden inundaciones y es complejo. Trabajamos ahí con el Ministerio de Salud, con los cuerpos de bomberos, con el municipio, para que puedan movilizar maquinaria y hacer limpieza de quebradas, de canales, de alcantarillado en algunos casos, pero también es cierto que en otras situaciones tenemos alcantarillado colapsado y obviamente no permite tener mejores condiciones de desfogue del agua. Así que en este caso, una vez que pase la época lluviosa, nosotros entraremos también para un proceso más preventivo en torno a enfermedades, conjuntamente con el Ministerio de Salud, y también a insistir para que en esa época seca los gobiernos autónomos aprovechen y hagan las obras preventivas y respectivas. Claro, cuando usted habla del alcantarillado, esto es responsabilidad de los gobiernos locales. ¿Cómo ha encontrado usted servicios básicos, alcantarillado, recolección de basura, limpieza de los sumideros? ¿Cómo están los gobiernos locales? En crisis, mi estimado Miguel. Creo que hay algunos que han tomado la batuta de asumir la responsabilidad que tienen y enfrentar esta situación. Por ejemplo, el municipio de Chone es uno de ellos, que estuvo y ha estado en su momento en una crisis sanitaria importantísima porque tenía colapsado alcantarillado sanitario fluvial. Pero así se hizo el muro de contención hace años. ¿Qué ha pasado? O sea, falta acción de los gobiernos locales. Falta acción de los gobiernos locales. Yo les decía a los compañeros en estos días, deberíamos hacer como este ejercicio de cuánto cada gobierno local, cada ciudad gastó en estas fiestas de carnaval, trayendo artistas, que yo no niego que sean hechos importantes, porque dinamizan básicos. La fiesta local, la elección de la reina, cuando hay alcantarillas tapadas. Exacto, o sea, estos actos obviamente dinamizan la economía local, promueven el turismo en cada una de nuestras ciudades. ¿Son importantes? Claro que sí, pero también es importante ofrecerle al turista y al ciudadano, cuando celebramos fiestas de la ciudad, ofrecerle una ciudad segura, ofrecerle una ciudad con infraestructura sanitaria adecuada. ¿Y qué piensa la ministra Ocles de lo que sucedió en Salinas? Hay también cuestionamientos, hay procesos judiciales en marcha, por lo que se desfogó de esa manera y se contaminó en Salinas. Y creo que a ratos uno entra en preocupación de ver lo que sucede con algunas decisiones que se toman. El alcalde de Salinas expresaba y decía, o era mantener la ciudad inundada o hacer este desfogue. Si bien eran aguas de un colector de aguas lluvias, de todas formas no deja de ser agua que se ha contaminado y que obviamente salió a contaminar muchísimo más. Ya las investigaciones lo dirán, pero es un hecho lamentable porque le va restando una imagen a una ciudad que es un centro turístico importante, pero que además tiene que empezar a mirar desde otra lógica la gestión municipal, precisamente por ese plus, por el turismo. Necesita entonces tener una infraestructura básica que soporte la cantidad de turistas y el peso que se le pone a la ciudad en esas temporadas. La ministra de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, en el noticiero El Comercio TV de Televicentro. En las radios, Platinum FM y Radio Quito, la voz de la capital, noticiero líder en la radio, vamos a continuar este diálogo sobre este tema en esta temporada invernal. Recuerden, quienes deseen revisar las entrevistas en la página web de El Comercio. Un feliz viernes, muy buen día.